Cuando llegues esta noche a tu casa, ábrela por el libro de Éxodo, por el capítulo 20. Tú vas a leer Éxodo capítulo 20, que habla de los 10 mandamientos, y mañana hablamos. Al día siguiente volvió a la campaña y le dije, ¿qué? Y me dice, problema solucionado. En Éxodo capítulo 20 el Señor prohíbe categóricamente el culto a imágenes hechas por las manos del hombre. Dice la Biblia que tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan, y tienen oídos y no oyen, y tienen pies y no caminan. Y el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No damos culto a nada ni a nadie más que a nuestro Dios. Esa chica, esa jovencita, se casó con ese muchacho. Y cuando terminó la campaña, nació una iglesia. ¿Y saben quiénes son hoy en día los pastores de esa iglesia en Sevilla? Esa parejita, para la honra y para la gloria del Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Eso lo hace Dios. El poder de la palabra que cambia las vidas. Aleluya. Y en esa campaña resulta que había 2 hermanas norteamericanas que habían venido para ayudar a repartir folletos, para atender a la gente nueva, para hacer reuniones con la cantidad de niños que venían todas las tardes a los cultos. Y estas hermanas, yo les conté de mi carga, de mi deseo, del sueño que yo tenía algún día de poder venir a Sudamérica a predicar la palabra. Y ellas me dijeron, pues cuando termine esta campaña, nosotros nos vamos a ir como misioneras a Quito, a Ecuador. Y yo decía para mí, uy, yo quiero ir con ellas. Ellas vinieron a Quito y se vinieron a trabajar, no sé si ustedes lo conocen, a un ministerio que se llama Cristo para las Naciones. Es un seminario, una escuela bíblica. Disculpen, yo no sé si es buena o mala. Yo les cuento lo que ellas me contaron allí, ¿ok? Yo no sé nada de ese tema. Y entonces ellas hablaron con los maestros, con los directores de ese seminario, de esa escuela bíblica, y me dijeron, pues sería muy bueno que tú vinieras también como maestro y vinieras aquí a enseñar la palabra y hablaras de misiones, porque en aquel tiempo había mucho deseo de mandar misioneros a Europa, sobre todo a España, ¿no? Por la afinidad del idioma. Y aparte de eso, contacté con una emisora de radio que era la HCJB, y yo era un enamorado de la radio. He trabajado muchísimos años en radio, he abierto emisoras de radio, las he dirigido, y entonces me hacía también mucha ilusión conocer ese ministerio y de alguna manera poder aprender y colaborar. Teníamos todo preparado para venir a vivir a Quito. Teníamos un grupo de hermanos que nos iban a ayudar todos los meses con unas pequeñas ofrenditas para poder venir a Ecuador y vivir. Yo era el hombre más feliz del mundo porque por fin iba a venir a Sudamérica. En aquel tiempo estaba pastoreando una iglesia que abrimos en una región de España que se llama Galicia, de donde es mi esposa Elena, y nos visitó un misionero argentino. Predicó durante varios domingos, hicimos una amistad muy linda y le conté el sueño mío de venir a Sudamérica. Y le hablé de venir a Quito. Y me dijo, no, usted no vaya a Quito, usted no vaya a Quito. Digo, ¿y por qué? Dice, no vaya a Quito. Dice, mire, en este momento hay un avivamiento tremendo en Argentina, es lo que él me dijo. Hay campañas por todos los lados, tú eres un evangelista, has trabajado años en la calle y pienso que sería mejor que fueras a Argentina. Bueno, entonces, digamos que, bueno, espérate, ahora viene la A. Me convenció y nos fuimos a Argentina a vivir por fe, sin ningún tipo de respaldo económico. Nos fuimos un par de meses con una niña pequeñita de 3 años que era Priscila en aquel momento, que hoy en día tiene 34 años y con un niño, y nos fuimos a Argentina a vivir totalmente por fe. Llego el primer día a Argentina, me quedo en la casa del hermano, de ese hermano argentino que había conocido en España, y me dice, todos los martes se hace una reunión para pastores y obreros en una iglesia y me gustaría que vinieras y así te presentamos y los pastores te conocen. Digo, bueno, vamos para allá. Llegué a esa reunión, claro, todos los pastores eran pastores de iglesias de miles de personas, muy conocidos. Yo era una hormiga, sigo siendo una hormiga, ¿no? Pero aún más chiquitita en aquel momento, y cuando llego yo me siento en el último rincón. Aprender, solamente aprender. De los grandes, de los importantes. Y resulta que hay un pastor que era el presidente en aquel momento de las Asambleas de Dios de Argentina. Y dice, tenemos hoy a un
es un hermano español, un pastor, que está entre nosotros, le vamos a dar el honor hoy de que nos predique la palabra. A mí me temblaban las piernas de arriba abajo. Digo, yo, predicarle a los pastores cuando yo he venido aquí a aprender, yo no soy nada. Entonces prediqué. Cuando terminé de predicar, llegué a mi casa, yo llevaba una agenda pequeñita, y le digo a Elena, Elena, mira, tengo invitaciones para 3 meses, predicaciones todos los días. Y me dice, 3 meses, será 3 días. Digo, no, 3 meses. Hermanos, todos los días había culto en aquella época en Argentina, había un avivamiento del Señor espectacular, había campañas por todas partes. 3 meses todos los días llené la agenda. Y cuando ibas a una iglesia, esa iglesia te invitaba a otra iglesia, a un campamento, a un retiro. Año y medio estuvimos viviendo en Argentina en aquel viaje. Hasta que después dijimos, bueno, ya es tiempo de regresar a España. Y cuando regresamos, pues seguimos con nuestro ministerio, que ya ha cumplido 41 años sirviendo al Señor a tiempo completo. Empecé muy joven a predicar el Evangelio, a servir al Señor. Fui el pastor más joven de España. Con 19 años me dejaron al frente de una iglesia. Hasta el día de hoy, para mí ha sido la bendición más grande de mi vida, haber podido y seguir sirviendo al Señor. Pero llegó una época en nuestra vida en la que todo cambió. Nunca en la vida, ni en nuestras peores pesadillas, podíamos imaginarnos con lo que cuesta levantar una iglesia en España, que no es nada fácil. Resulta que cuando ya tenemos una iglesia abierta y consolidada, el día jueves del mes de marzo del 2020, nuestro hermano Armando, que está aquí presente, me dice, creo que van a declarar este fin de semana el gobierno el estado de alerta y se va a cerrar absolutamente todo. Probablemente tengamos que cerrar nosotros también la iglesia. Y yo le dije a él, ¿cerrar la iglesia? ¿Estamos locos? ¿Cómo vamos a cerrar la iglesia? Él me dijo, por si acaso, como yo vivía dentro de la iglesia en aquellos tiempos, tenemos una iglesia que tiene un techo muy alto y habíamos hecho unas habitaciones, un apartamento, y yo vivía en la iglesia en aquel momento con mi hija Miriam y con Elena. Efectivamente, queridos hermanos, el presidente del gobierno salió en televisión y declaró el estado de alarma. Se cierra todo. No hay aviones, no hay barcos, no se pueden abrir los colegios ni las iglesias, absolutamente nada. De la noche a la mañana nuestra vida y nuestro ministerio cambió completamente. Esa misma noche yo me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije a mi Señor, Señor, si esta obra es tuya, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que esta obra es tuya. No va a poder venir nadie, no sabemos si por un domingo, 2, 3, 4, no sabíamos nadie cuánto iba a durar aquel confinamiento. Bueno, comenzamos a predicar como si estuviéramos en pleno culto, el día jueves a las 7 de la tarde, el día domingo a las 6:30 de la tarde. Cogí mi guitarra y con mi hija Miriam y con Elena, que tuvo que aprender en 5 minutos cómo se maneja una consola de sonido, allí comenzamos a predicar un día y 2 y una semana y otra. Y muchas veces, créame, muchas veces estuve tentado a dejar de predicar porque pasaba por mi mente el pensamiento de ¿quién está escuchando este mensaje? ¿Quién está viendo esta predicación? Yo no tenía ninguna referencia. Tal vez los que ven los canales que tenemos, pues ven ahí a una persona predicando, ven a alguien cantando, pero yo no veo absolutamente a nadie. Yo veía toda la iglesia vacía. Solamente veía a mi hija en un rincón y a mi esposa allá arriba en la mesa de sonido. Y muchas veces, créame, que estuve tentado a decir, déjalo, esto no lo está viendo nadie. Pero para nuestra sorpresa, comenzamos a recibir llamadas de todas partes del mundo. Barcos que se habían quedado varados en alta mar con los turistas a bordo, que les prohibían entrar al puerto por el tema del COVID, comenzaron a llamarnos desde alta mar. Veían los cultos, veían el pastor online, escuchaban los devocionales, la tripulación nos llamaba. Comenzaron a llamarnos personas, por supuesto, de Ecuador, de Chile, de México, de Ushuaia, de Alaska, de Afganistán, de todas partes del mundo comenzaron a llamarnos. Y entonces yo dije, creo que alguien nos está viendo.
Creo que alguien nos está escuchando. Y todos los días eran llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Y sin nosotros pedir ni un centavo, cosa que jamás hemos hecho, comenzaron a venir ofrendas de todas partes del mundo, hermanos. Todos los días tenía que salir a Western Union o a estas empresas que se llaman MoneyGram. Mandaban ofrendas de 20 euros, 1000 euros, 60 euros, 40 euros, 400 euros, 100 euros. Hermanos, miles y miles de euros. Decíamos, Señor, ¿pero qué está pasando? Podíamos pagar los locales, podíamos ayudar a hermanos. La iglesia comenzó a hacer algo al revés. En vez de la iglesia ayudar a los gastos, era la iglesia la que comenzó a ayudar a pagar, hermanos, sus alquileres, a poder ayudarles a comprar comida. Y el Señor comenzó a prosperar la obra de una forma tremenda. Y comenzamos a darnos cuenta de que la gente se estaba reconciliando con el Señor. Gente que hacía 10, 15 y hasta 20 años que habían dejado de congregarse. Gente que habían salido de iglesias muy heridos, muy lastimados. Gente que habían sido víctimas de una mala enseñanza. Gente que tenían miedo. Gente que decían, pero ¿es verdad que para bautizarme tengo que pagarle durante un año un sueldo al pastor en la mano? Yo decía, ¿pero cómo? ¿Y es verdad que tengo que arrepentirme de los pecados que hicieron mis antepasados? Porque puede ser que hoy en día tenga demonios o esté bajo maldición. Y comenzamos a oír tantas locuras que me propuse comenzar a enseñar por las redes sociales, pues lo que hay que enseñar. Única y exclusivamente la Biblia, la palabra de Dios, la sana doctrina, la espada del Espíritu. Y comenzó la gente a reconciliarse con el Señor, y comenzaron familias a reconciliarse entre ellos, y centenares de católicos comenzaron a leer por primera vez en la vida la Biblia, y comenzaron a convertirse, y comenzaron a ver milagros en sus vidas. Porque cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona le cree a Dios, y comienza a estudiar y a interiorizar las grandes verdades de la palabra de Dios, esa vida, esa familia, ese ministerio, esa persona cambia radicalmente y nunca más vuelve a ser la misma persona. Y nos dimos cuenta de que había personas que se habían convertido con esta pandemia, como algunos la han llamado la bendita pandemia, ¿no? Y entonces me pregunté, Señor, ¿y qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿A dónde los vamos a mandar? Si hay personas que donde viven no tienen iglesias. Hay personas que donde viven a lo mejor tienen una iglesia, pero de una doctrina terrible. Y entonces oré al Señor y clamé a Él. Y le dije, Señor, muéstrame, dame sabiduría. Y el Señor puso en mi corazón a hacer la iglesia virtual. Algunos se reían y algunos critican diciendo, eso es antibíblico. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Que la gente se quede en su casa a escuchar la palabra. Tenemos hermanos que son tetraplégicos, que llevan años postrados en su cama, que no pueden salir de sus hogares. Y en un principio la idea era ayudar a esas personas, paralíticos, enfermos, que no podían salir de sus hogares. Hermanas que viven en Canadá, 40 grados de temperatura bajo cero, que no pueden desplazarse, personas ancianas. Y ese fue el objetivo inicial. Pero comenzaron a agregarse y agregarse personas de todas partes del mundo. ¿Y saben lo que ha ocurrido? En el buen sentido de la palabra, una revolución para la honra y para la gloria del Señor. Miles para la gloria de Dios. Dios ha hecho la obra y la sigue haciendo. ¡Aleluya! Porque si Dios no es el que está apoyando esta obra, ¿quién lo está haciendo entonces? ¿Qué es lo que motiva a un matrimonio a estar 3 días conduciendo desde Perú para estar esta noche entre nosotros en este lugar? ¿Se puede poner ese matrimonio de pie esta noche, por favor? Demos un aplauso a estos hermanos. 3 días conduciendo, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vengan para acá. Preséntense, hermanos. ¿Cómo se llama usted, hermana? Buenas noches, pastor. Yo se lo aguanto. Gracias. Sí. Buenas noches, mi nombre es María Carmen Sarastegui. Vengo desde Perú, tengo 3 años de haberme convertido al Señor. Estoy viva por la misericordia de Dios, porque yo debo haber estado muerta hace 1 año. En el coma y casi me muero. Wow. Pero para la gloria y honra del Señor estoy acá para dar testimonio y para decir que Dios existe, que Dios es vivo y, como decía la alabanza, para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha restaurado mi vida. Amén, amén. Yo tenía, mi
pastor, que predicó sobre tener una vida en orden. Mi esposo y yo éramos ultracatólicos. ¿Oh, sí? Ultracatólicos. Pero Más católicos que el Papa. creo que más católicos que el Papa. Pero el Señor me tocó, Tremendo, me tocó un 31 de diciembre del 2018 a las 8:30 de la noche en mi habitación. Y caí rendida a Él. Wow. Y me dijo literalmente que deje toda mi vida pasar y que empiece a caminar Gloria a Dios. bajo la luz de su palabra. Y eso fue Tremendo. lo que hice. Y bueno, y mi esposo que está acá. ¿Cómo se llama usted, hermano? Arístides. Hermano, yo les quería preguntar, sinceramente, ¿qué les motiva a ustedes para venir 3 días conduciendo y 3 días de vuelta? Sí. Porque no se van a quedar a vivir acá, ¿no? No. Tienen que volver. Tenemos que regresar. ¿Qué les motivó a ustedes venir aquí hoy, esta noche, estos días? Le voy a decir, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios de nuestro pastor, porque lo consideramos nuestro pastor. Cuando yo Tremendo. empecé a escuchar la primera predica que fue sobre el orden mundial, Oh, sí. el nuevo orden mundial, el Señor puso en mi corazón el poderlo conocer. Y con mi esposo conversamos este Tremendo, año de poder ir el año que viene a Islas Canarias a Wow. conocerlo. Gloria a Dios. A conocerlo. Y Pues se ahorraron el pasaje, vine yo a visitarles. A ¿Qué les parece? a eso iba, Qué maravilloso, ¿no? Porque sacamos cuentas, ahora sabemos cómo está la economía en todo el mundo, sacamos Sí, cuentas. cierto. Y bueno, y eran unos buenos miles de euros. Sí, Señor. Pero el Señor es bueno y misericordioso y su amor es infinito. Entonces, Él hizo que el pastor venga. Cuando vi que venía a Colombia, luego vi Ecuador, Quito, y dije, no, nosotros nos vamos. Y en ese mismo día me puse en contacto con el hermano Steven. Le escribí, me contestó, me matriculé. Qué bueno. Y venimos, como dice, 3 días. Salimos el lunes 9:30 de la mañana. Wow. Llegamos anoche a las 7 de la noche. Increíble. Y aquí Increíble. estamos para Gloria a Dios. Amén. ¿Quiere decir algo? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Qué barbaridad. Sí, Señor. Qué bueno, hermano. Fuertes aplausos al Señor. Una bendición, de verdad. Una bendición. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo, hermanos. Tremendo. Lo que hemos visto en estos 2 últimos años no lo habíamos jamás ni siquiera imaginado, queridos hermanos. Créame, de verdad, ¿eh? Jamás. Porque todo esto es producto de un mover del Señor. Está trayendo como un renuevo, una frescura a los que siempre tuvieron hambre por las cosas de Dios. Yo he dicho muchas veces, y probablemente ustedes, algunos lo recordarán, que en marzo del 2020, cuando comenzó todo esto que afectó a todas las naciones de la tierra, nunca se habían cerrado todas las iglesias del mundo, jamás. Las evangélicas, las católicas, nadie podía salir a ninguna parte. En España solamente se podía salir al supermercado a comprar o a pasear al perro. Y nunca le di tantas gracias a Dios por mi perro como en aquellos días. Lo tenía agotado. Lo sacaba por la mañana, por la tarde, por la noche. La gente llamaba para alquilar los perros para poder pasear por las calles, hermano. Créame. La gente que odiaba a los perros se hicieron amantes de los perros, porque era la única posibilidad de poder salir a la calle un poco, ¿no? Pero mis queridos hermanos, en estos 2 años hemos visto tanta bendición del Señor. Una de las frases que más he oído, cuando dicen los hermanos, se me cayeron las escamas de los ojos. Por fin entendí para lo que vino el Señor. Por fin entendí el Apocalipsis. Por fin entendí tantas cosas que nunca en mi vida me habían explicado. He bautizado en estos días a un grupo de hermanos y una de las personas que más me impactó, una señora de más de 80 y tantos años. Cuando ella dijo, en ese día del bautismo, quiero poner mi vida en orden, quiero agradar al Señor y quiero dedicar los últimos años de mi vida a prepararme para la venida del Señor. Hermanos, se te ponen los pelos de punta cuando escuchas personas, ¿verdad?, que hacen un esfuerzo tremendo, ¿verdad?, como ustedes, hermanos, y como todos ustedes prácticamente, para venir a este lugar. Y yo estoy plenamente convencido de que ustedes, no porque nos hayan conocido a nosotros, ni muchísimo menos, sino que Dios es galardonador de los que le buscan.
Y créame que como pastor les digo sinceramente esto. Apláudele al Señor si quiere. Y créame que como pastor, muchas veces, cuando la gente me llamaba y me contaba todo lo que habían padecido, todas las falsas doctrinas, todas las cosas terribles que se han metido en las iglesias, contaminándolas, etcétera, etcétera, yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo cuando me convertí hace muchos años atrás, el evangelio era una maravilla. Era todo tan simple, tan sencillo, tan bonito. Lea la Biblia, ore, busca al Señor y ya está. Y no había tanto lío y tanto rollo que tienen que hacer esto, que tienen que hacer. He visto hermanos agotados en las iglesias. Venga reuniones y he visto hermanas que han perdido sus hijos y sus matrimonios por atender más la obra del Señor que atender a su marido y atender a su familia. He visto pastores que se han agotado tratando de servir al Señor y han perdido lo más hermoso que tienen unos padres, como son sus hijos. Y yo ante todo esto yo decía, pero Dios mío, pero haz algo, Señor. Y yo no digo que solamente a mí me haya escuchado el Señor, seguramente más de uno también lo habrá hecho y pedido. El Señor dijo, basta, todo el mundo dentro de las casas. Y el Señor nos dio tiempo para reflexionar qué estábamos haciendo con nuestras vidas. ¿Por qué creíamos lo que creíamos? ¿Por qué predicábamos lo que predicábamos? Y esos que decían siempre, es que no tengo tiempo para orar porque estoy tan ocupado y no tengo tiempo para leer la Biblia, ni siquiera para ir al culto, pues ya verás cómo vas a tener tiempo. Y el Señor nos paró a todos. Y ahí tuvimos tiempo para reflexionar, y ahí tuvimos tiempo para orar y para tener comunión en la familia. Y tuvimos tiempo para oír la voz de Dios. Porque el pueblo de Dios habla y pide y canta y reprende y declara y tantas cosas. Pero yo pregunto, ¿y a Dios cuándo lo oímos? Porque si además se ha dejado de predicar la palabra y los cultos de muchas iglesias se han convertido en teatros, en circos, en grandes megaconciertos, ¿cuándo oímos como iglesia la voz de Dios? ¿Es que acaso no dice el Señor a su pueblo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Lo dice 7 veces, para que no haya ninguna duda de que Dios quiere hablar y comunicar cosas a su pueblo. Pero su pueblo está tan ocupado en tantas actividades, tan entretenido en tantas cosas, que se olvidan que lo principal no es atender tanto la obra del Señor, sino pasar más tiempo con el Señor de la obra. Y mis queridos hermanos, leyendo en estos días el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, yo pensaba, digo, Señor, esto que le pasó a esta iglesia, ¿cuántas iglesias están viviendo esta realidad? En el libro del Apocalipsis, queridos hermanos, el último mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, le dice así. Mientras están buscando ese texto en Apocalipsis capítulo 3, permítame decirles que el libro del Apocalipsis no se escribió para asustar al creyente, sino todo lo contrario. El libro del Apocalipsis es verdad que tiene un lenguaje diferente a los demás libros de la Biblia. Aparecen una serie de cosas que no aparecen en ninguna otra parte de la Escritura, pero se escribió como una revelación del Señor Jesucristo a la iglesia, para que la iglesia supiera cómo tenía que comportarse en los tiempos finales, para que la iglesia no estuviera distraída ni despistada, sino que supiera en todo momento discernir e interpretar adecuadamente las señales de los tiempos. Y el Señor decide escoger a 7 iglesias, que hoy en día, dicho sea de paso, no existe ninguna de ellas, porque todas estaban en lo que hoy en día es Turquía. Y Turquía es un país 100% musulmán. No digo que no haya cristianos, pero estas iglesias como tal ya no existen. Pero en aquel momento eran iglesias importantes. Probablemente todas, directa o indirectamente, fueron fundadas por el apóstol Pablo y sus compañeros de viaje, como Silas, Timoteo, Tíquico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él utilizó la iglesia de Éfeso como la base, como la iglesia madre, y de ella salieron obreros a todas partes y fundaron iglesias en Sardis, en Tiatira, en Filadelfia, en la Odisea, en Pérgamo y en muchas poblaciones. Y cada iglesia era diferente, ninguna perfecta, ninguna completa, pero todas recibieron su respectivo mensaje.
y a la última de todas, a la iglesia que más se asemeja, a la iglesia que más se parece a la iglesia del siglo XXI, le dice esto el Señor. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina, como siempre termina el mensaje a las iglesias: y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un instante, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche gloriosa, esta noche en la que hacemos historia, Señor. Esta noche que estaba en tu corazón desde hace mucho tiempo, Señor, pero que ahora nos permites disfrutar todos juntos en armonía. Así como tú le decías a tus iglesias antaño que tenían que oír la voz de tu Espíritu hablando, yo te pido, Señor, que en esta noche nos hables y que oigamos tu voz y que estemos atentos a la instrucción, a la reprensión si hace falta, a la exhortación, porque yo quiero, Señor, que todos los presentes que estamos aquí y los que después algunos vean este mensaje puedan decir: hoy el Señor habló a mi vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este libro lo escribe Juan, el discípulo amado, aquel que se atrevió a poner su cabeza en el costado del Señor y oír el latido de su corazón. Aquel que se atrevió a decirle: ¿quién es el que te va a entregar, maestro? Cuando todos los que estaban sentados esa noche a la mesa le dijeron al Señor: ¿seré yo? ¿Seré yo? Juan no hizo esa pregunta. Juan sabía perfectamente que él no iba a traicionar ni a vender al Señor. Juan le dice al Señor: ¿quién es, Señor? Y él recibió en aquel momento, sentado en aquella mesa en Jerusalén, la revelación del traidor, de quién iba a traicionar y a vender al Señor por 30 piezas de plata. Judas Iscariote. Y ese hombre que llegó un día a decirle al Señor: Señor, ¿quieres que ore para que caiga fuego del cielo y destruya a esta población? Ese hombre que el Señor le dijo: eres como el trueno, impetuoso, violento, agresivo, hijo del trueno. A ese que lo denominó y lo catalogó así, después lo conoceríamos como el discípulo del amor. El cambio que se produce cuando una persona se pone en las manos del Maestro. Amén, hermanos. Te cambia completamente la vida. Tu forma de pensar, tu forma de vivir, todo lo cambia el Señor cuando le dejamos a Él que nos cambie. Y ese hombre se atreve a escribir un evangelio extraordinario, sin desmerecer al evangelio de Mateo, ni el de Marco, ni el de Lucas. Sin lugar a dudas, el evangelio de Juan es un evangelio completamente diferente.
Si no fuera por ese evangelio, nunca sabríamos que Jesús mantuvo una larga y profunda conversación a solas con una mujer junto al pozo de Samaria, la famosa mujer samaritana. Aquella mujer que le dijo: me parece que tú eres profeta. Era mucho más que un profeta. Aquella mujer que no se ofendió cuando le dijo el maestro: llama a tu marido, dile que venga. Y ella le dice: es que yo no tengo marido. Y el Señor le dijo: muy bien la respuesta, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿No les llama la atención que salió a las 3 de la tarde con el calor abrasador de esas tierras a buscar agua y que no había nadie? A nadie se le ocurría salir a esas horas tan calurosas a buscar agua, pero era la hora a la que ella podía salir y ninguna mujer del pueblo la insultaría mientras la viera por la calle. Cuando el Señor Jesucristo le dice a aquella mujer: dame de beber, y ella se queda sorprendida porque primero un hombre nunca en aquella cultura le iba a pedir nada a ninguna mujer, menos siendo samaritana. De hecho, ella le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua? Y entonces el Señor le dice aquella frase célebre: si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías que te diera agua viva. Y se produce una conversación extraordinaria solamente en el Evangelio según San Juan. Nunca Marcos nos dijo nada de esto, ni Lucas, ni Mateo, solamente Juan. Si no fuera por este anciano, por este viejito llamado Juan, nunca sabríamos que en Jerusalén había un estanque llamado el estanque de Betesda, donde había multitud de enfermos esperando el movimiento del agua, que por cierto nunca se producía, porque preferían esperar en esa leyenda de aquella época que ir al templo, que era una cueva de ladrones, donde hacía muchos siglos que el Señor había retirado su gloria de ese lugar. Si no hubiera sido por Juan, nunca hubiéramos sabido eso. Si no hubiera sido por este hombre, nunca sabríamos que Jesús resucitó a un hombre después de 4 días de estar sepultado en un cementerio, su íntimo amigo Lázaro. Si no hubiera sido por Juan, nunca sabríamos que el Señor escupió, hizo lodo, barro y se lo untó en los ojos a un pobre ciego de nacimiento y lo mandó a la otra punta de la ciudad, no al estanque de Betesda, sino al estanque de Siloé, y cuando regresó viendo. Es decir, Juan era un hombre muy detallista, que se daba cuenta de que el Señor Jesucristo no solamente tenía tiempo para las multitudes, para atender a las masas, sino también para atender a la gente, individualmente hablando. A la viuda, al huérfano, al niño, al religioso, a la pecadora, etcétera, etcétera. Y ese hombre que conoció tan de cerca al Señor, que fue el único de los 12 discípulos que murió de muerte natural, el Imperio Romano intentó matarlo en más de una ocasión, de muchas formas, pero no lo consiguió. El Señor lo protegió porque le había dado una promesa. La promesa se encuentra en el último capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Yo quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Se acuerdan? Y algunos discípulos dijeron: no va a morir, Juan no va a morir. Y Juan aclara y dice: el Señor no me dijo que no iba a morir. El Señor lo que me dijo es que yo quedaría hasta que Él viniera. Y lógicamente se refería en visión, a través de las revelaciones y sueños del extraordinario libro del Apocalipsis. Y a este hombre, con casi 100 años de edad, lo destierran a la isla de Patmos para que se muera de frío, de hambre o de sed. Pero es en aquel lugar donde ya humanamente ya no hay nada que hacer, cuando la revelación más extraordinaria del mundo sobre la persona de Jesús se le manifiesta a él. Hasta el punto que ese hombre que conoció tan de cerca al Señor, ese hombre que conocía cosas que nadie sabía, porque tuvo el privilegio de tener en su casa nada más y nada menos que a María, la madre del Maestro, las conversaciones, que habrán tenido hasta altas horas de la noche hablando del Señor. Ese hombre en la isla de Patmos
Cuando lo vio, dice que caí como muerto a sus pies, pero el Señor puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe en un libro lo que va a suceder en el tiempo futuro. Y ahí viene el libro del Apocalipsis, un libro extraordinario, un libro con unas revelaciones magníficas que todavía hasta el día de hoy a más de uno lo dejan con la boca abierta. Y me produce muchísima tristeza y dolor en mi corazón cuando oigo creyentes que dicen: hermano, yo nunca, mientras me congregué en tal o en cual iglesia, nunca oí un estudio sobre el libro del Apocalipsis. No tenía ni idea de lo que significaba eso de los cuernos y los caballos que cambian de colores y los sellos y las trompetas y la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Es una tragedia que la iglesia del siglo XXI haya perdido el conocimiento de uno de los libros más importantes que jamás se hayan escrito. Porque no es la información única y exclusivamente de tragedias y de calamidades que van a suceder, sino es la revelación de la persona, de la esencia del Señor Jesucristo. Porque nunca terminaremos de conocerlo en su totalidad. Porque Él es Dios. Y a Dios nunca terminaremos de conocerlo tal y como Él es al 100%. Por eso necesitamos una eternidad, porque por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, por muchos diplomas que obtengamos en la vida, nunca en esta vida, con tantas limitaciones de toda índole, podremos llegar al conocimiento de lo que es nuestro Dios y de las grandezas de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y tantas preguntas tiene uno, ¿verdad? Decir: Señor, ¿para qué creaste tantos satélites y tantos planetas? ¿Y para qué una dimensión gigantesca del universo? Sino solamente para que el hombre viviera en un planeta llamado Tierra. ¿Y por qué hiciste esto y aquello? Y hay tantas cosas que le preguntaríamos al Señor, ¿verdad? Pero el libro del Apocalipsis nos habla sobre todo de la situación de la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros no vivimos en el siglo I. No sé si hubiéramos aguantado la presión y las persecuciones y el altísimo precio que se tenía que pagar como cristiano en aquella época. No lo sé. Nosotros no vivimos en la época de la persecución de la Santa Inquisición en la Edad Media en España o en Latinoamérica, que también vinieron. El Señor decidió que viviéramos en la recta final de la historia de la iglesia. Y el Señor nos da una fotografía, una radiografía de cómo iba a ser la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia, como decían, rica. Una iglesia que llegaría a decir: de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero una iglesia que perdió lo más importante que puede tener una iglesia. ¿Saben lo que es? La presencia misma del Señor. La presencia del Señor es lo más importante que puede haber en esta noche entre nosotros. Da igual si tenemos un templo bonito o muy humilde. Da igual si nos tenemos que reunir a la sombra de un árbol o en una cueva o al aire libre, da igual. Pero siempre y cuando esté el Señor entre nosotros, da igual el lugar. Si tenemos micrófono o no, con luz o sin luz, da igual. Pero si el Señor está, ese lugar es santo y sagrado. Pero podemos tener la iglesia más lujosa del mundo, la catedral más llena de lujo, pero si no está el Señor, eso no sirve absolutamente de nada. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. No a un templo pagano de Corinto, no a un templo pagano de la época romana, no, a una iglesia cristiana como podríamos ser nosotros en esta noche. Perdieron la presencia del Señor y no se habían dado cuenta, que es lo peor. Porque cuando alguien pierde algo y se da cuenta, lo busca, ¿sí o no? Cuando alguien pierde el teléfono, las llaves o lo que sea, inmediatamente uno lo busca. ¿Ve dónde fue la última vez que lo usé? ¿Dónde estuve? Ah, fue allí. Pero cuando alguien pierde algo y no se da cuenta, es una tragedia. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que perdieron la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. Entonces mi pregunta es: cuando esa gente se reunía para cantar, ¿a quién le estaban cantando? Porque que yo sepa, esta noche, ¿a quién le hemos cantado? ¿A quién hemos adorado? Al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Sí o no? Que siempre sea así. No le hemos cantado a un hombre. No le hemos cantado a una imagen, a un santo. Le hemos cantado a Él que está aquí con nosotros en esta noche. Aleluya.
Pero si el Señor no estaba en la iglesia de la Odisea, ese culto, ¿a quién se lo estaban celebrando? Qué tremendo, hermanos. Es que no es la primera vez que una persona pierde algo en la Biblia y no se da cuenta que lo ha perdido. Ya le pasó a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Lo tuvo todo y lo perdió todo. Por celoso, por rebelde y sobre todo por desobediente. Dice que el Espíritu del Señor se apartó de él y él no se había dado cuenta. Y lo mismo le pasó a Sansón, que pensaba que podía pecar toda la semana y arrepentirse el último día, hasta que perdió la presencia del Señor de su vida y no se había dado cuenta. Y lo mismo le pasó a José y María, que salen de la fiesta de Jerusalén y caminan rumbo a Nazaret, donde vivían, y María creyendo que el niño estaba con el padre y el padre pensando que estaba con la madre. Resulta que cuando se encuentran los dos se dan cuenta de que el niño se ha quedado en Jerusalén y ninguno se había dado cuenta, y tienen que dar marcha atrás y encontrar al niño que se había quedado en Jerusalén. Y yo siempre he dicho que el niño no se perdió. Yo siempre he dicho que los que se perdieron fueron sus padres, porque los hijos no tienen que cuidar de los padres. Son los padres los que tienen que cuidar de los hijos. Y más en esta generación, y más en este tiempo, cuando están intentando meterle todo tipo de ideas raras a los niños en las escuelas y que acepten lo malo como bueno, ¿verdad? Siempre son los padres los responsables delante de Dios de cuidar a sus hijos. Y José y María, por lo que fuera, se despistaron y perdieron al niño Jesús hasta que lo encontraron en Jerusalén. Y esta iglesia de la Odisea era rica, como muchas iglesias hoy en día son ricas, tienen de todo. Pero si no tienen la presencia del Señor, ¿de qué les sirve ese equipo de sonido? ¿De qué les sirve ese salón que es una joya? ¿De qué les sirven esos instrumentos? ¿De qué les sirve lo que tienen si no son el tipo de persona que Dios quiere que sean? Lamentablemente a veces el espíritu del mundo, el método, el sistema del mundo, la corriente del mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y los únicos que podemos frenar la descomposición moral y espiritual del planeta Tierra, ¿saben quiénes somos? Nosotros. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal no hace su función, será pisoteada. ¿Qué es lo que quieren? Pisotearnos, borrarnos de la faz de la tierra. Pero mientras estemos aquí, tenemos que clamar por nuestros países, por nuestros hijos. Tenemos que orar al Señor para que la maldad no siga y siga y siga y siga, sino que nosotros seamos esa luz sobre un monte que no se puede esconder, sino que sepan que todavía existe amor en la tierra, y todavía hay restauración en los matrimonios, y todavía hay respeto y orden y cariño y perdón y tantas cosas. ¿Dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. Porque ya eso en el mundo ya se perdió hace mucho tiempo. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos! Yo sé que es muy importante trabajar y dar una carrera y unos estudios a los hijos. Me parece muy bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero hay ciertas y determinadas situaciones y problemas en la vida que no se solucionan ni teniendo 20 carreras, ni siendo millonario. Porque los ricos y los cultos y los sabios también lloran y también se deprimen. Hace unos días estaba escuchando el testimonio de un cantante muy famoso que dijo: lo llegué a tener todo lo que se puede anhelar y tener en esta vida, y cuando lo tuve todo en la mano me sentía el hombre más miserable de la tierra, un vacío tremendo en mi corazón, porque uno lucha por tener una casa, por tener un coche, por tener, y cuando lo tienes, el vacío aún es más grande que cuando no tenías todo eso. Y es que ya lo dijo hace muchos siglos un famoso filósofo francés llamado Pascal. Él dijo una frase tremenda: cuando Dios creó al hombre, le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios. Y hasta que Dios no llene ese vacío, nada ni nadie podrá llenarlo. Podrás probar lo que quieras. Podrás viajar, podrás emborracharte, podrás drogarte, podrás tener lo que quieras. Pero si Dios no está en el centro de tu corazón, te sentirás como un ser miserable y vacío.
porque te das cuenta que después de haber llegado a la cúspide y de haber tenido todo, no tienes nada y estás vacío. Y te pasa exactamente lo mismo que cuando uno se atreve a leer la Biblia desde el principio, que ya la Biblia describe lo que le iba a pasar en el mundo espiritual al hombre, pero lo describe desde el mundo natural, diciendo: y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y cómo está el corazón del hombre sin Dios? Desordenado, vacío y en tinieblas. Y el único que puede cambiar esa soledad en una presencia permanente, y el único que puede quitar esas tinieblas en luz, y el único que puede quitar todo lo negativo y todo lo malo de tu vida, es tu Creador, tu Señor, que se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es. Pero algunos, en su ignorancia, porque es así, dicen: es que yo no necesito nada de esto que ustedes predican, porque yo tengo una religión. Yo soy, y te dicen su religión. Muy bien. ¿Usted sabe lo que significa la palabra religión? Muchos no saben. Es un término que viene del latín y la conjugación verbal es religa, reluga, relegare, que literalmente significa en español o en castellano atarse o volverse a atar. Las religiones, absolutamente todas, fueron inventadas por el hombre. El Islam, el budismo, absolutamente todas. Mormones, testigos de Jehová, Hare Krishnas. Podríamos estar toda la noche mencionando religiones o sectas. Todas fueron inventadas por los hombres. Pero mi pregunta es: ¿cuál es la religión de Jesucristo? ¿Cuál es la religión a la que él pertenecía? ¿Sería tal vez Jesucristo católico? El catolicismo fue inventado en el 400 y pico después de Cristo. No existían curas, ni monjas, ni templos, ni catedrales durante los primeros 400 años del cristianismo. No existía la sagrada forma o la Eucaristía, la confesión auricular, el Dios te salve María, ni siquiera el credo. No existía absolutamente nada, ni el rosario, no existía nada del mundo católico. Jesús nunca fue católico, Jesús nunca hizo la confirmación, Jesús nunca se confesó ante un cura, Jesús no se bautizó en una pila bautismal por un sacerdote. Entonces, ¿cómo era Jesús? Jesús era de raza judía. Su padre era judío, su madre era judío, sus antepasados eran judíos. Si usted quiere saber cómo se llamaban los padres de José y María, vaya a la genealogía de Mateo capítulo 1 y podrá ir hacia atrás y sabrá cómo se llamaba el padre, el abuelo, el tatarabuelo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Judá, el hijo de Jacob. Ninguno de ellos fueron católicos, por cierto, y tampoco evangélicos, porque tampoco la palabra evangélicos, pentecostales, metodistas, anglicanos, luteranos aparece en la Biblia, ninguna. Pero él una vez se autodefinió y dijo: yo, primera persona del singular, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él fue un enemigo acérrimo de la religión de su época, el judaísmo. El mensaje más duro de la Biblia, el mensaje más contundente de Jesús, lo lanzó contra los escribas y fariseos de la época, es decir, los profesionales de la religión. Mateo capítulo 21 los llama sepulcros blanqueados. Existía y existe hasta el día de hoy la costumbre en Israel de vez en cuando ir por los cementerios y pintarlos. Y Jesús dijo: ustedes son como esos sepulcros blanqueados, recién pintados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Así sois vosotros. ¿O es que acaso nos hemos olvidado de que el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén, el centro religioso de la época, y volcó las mesas? Y les dijo a los religiosos de la época, a las máximas autoridades, a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el suegro y el yerno, que tenían un negocio montado en el templo: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones.
Y mi casa tenía que haber sido una casa de oración, y esto es una cueva de ladrones, donde se comercia con la gente, donde la gente tiene que ir al estanque de Betesda a esperar un milagro, porque aquí no pasa nada, porque aquí, igual que la iglesia de la Odisea, hace mucho tiempo que mi Padre no habita ni se mueve en este lugar, y ellos no se habían dado cuenta. El mensaje más duro del ministerio de Jesús no lo lanzó a sus discípulos ni a las multitudes, sino a los escribas y fariseos, ¿verdad?, llamándolos hipócritas. Una vez fue a predicar a la sinagoga de uno de ellos y se dio cuenta de que había una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada, totalmente encorvada, no se podía enderezar, y Jesús le dice: ven, ponte aquí. Le pone las manos encima, ora por ella, y al instante, mis queridos hermanos, al instante dice que se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Después de 18 años de asistir a aquella reunión religiosa, el Señor la sanó y le cambió la vida. Y el principal de la sinagoga, en vez de haber dicho: gloria a Dios, qué tremendo, ¿puedes venir a predicar el próximo día? ¿Pueden venir, hermanos, para que este hombre ore por ustedes? No, dice que se enfadó con Jesús, se enfadó con el Señor, el santo, perfecto, varón de Dios. Y le dice a la gente: 6 días hay en los que pueden venir, pero no vengáis a la sinagoga en día de reposo. Para que ustedes sepan, los judíos solamente se reúnen un día a la semana, el Shabbat, el día de reposo. ¿Qué está diciendo este hombre? No vengan en el día de reposo, porque no los voy a atender. Vengan durante la semana, que tampoco los voy a atender, porque no tenemos reunión ni la puerta del templo abierta. Y Jesús se le queda mirando y le dice: tú eres un hipócrita. ¿Así era el Señor? Y le dice: resulta que esta mañana te has levantado, has cogido tu buey o tu asno, lo has desatado, lo has llevado a beber, después lo llevas otra vez al pesebre, lo vuelves a atar, y aquí no ha pasado nada. Y resulta que a esta hija de Abraham, que ha asistido 18 años fielmente sin crearte ni el más mínimo problema, no le has prestado ni la más mínima atención, vengo yo y la suelto, rompo esa atadura satánica sobre su vida y te enfadas. Tú eres un hipócrita, hombre. Pero hermanos, ¿cuántas personas hoy en día le dan más derechos a un perro, a una foca, a una ballena, que a una criatura que está en el vientre de su madre, y lo tiran al cubo de la basura porque molesta? Ese es el mundo de hipocresía, de doble moral en el cual vivimos. Y los únicos que podemos marcar una diferencia somos los cristianos, los que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Pero si nosotros callamos, el Señor Jesucristo llegó a decir: pues las piedras tendrán que hablar, porque si ustedes callan ya no hay ninguna posibilidad de cambio en la sociedad. ¿Por qué la gente ha cambiado? ¿Por qué la gente ha pasado de muerte a vida? ¿Por qué la gente ha tenido el gozo y la paz en su corazón? Porque alguien ha predicado, porque alguien ha hablado de Cristo. Pero si calláramos, el mundo se iría al desastre más absoluto. ¿Qué es lo que intenta el mundo? Taparnos la boca. Que no hablemos, que no denunciemos el pecado. Incluso hay en algunas iglesias donde ya la palabra infierno, no hable de eso, pastor, porque la gente se enfada. No hable de pecado, no diga eso, porque hay unas cuantas personas en la iglesia que dan dinero, y si usted habla de pecado, se van a ir y perdemos dinero y ofrenda y poder adquisitivo. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde ha llegado la iglesia del Señor? ¿Verdad? ¿No dice la Biblia que un día Jesús predicó y algunas personas se marcharon ofendidas? ¿Lo dice eso en su Biblia? Lo dicen todas las Biblias del mundo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando notaron que mientras predicaba Jesús, la gente se levantaba y se marchaba muy ofendida con él? Maestro, hoy la gente se ha sentido muy ofendida contigo, como diciéndole: afloja un poco, no seas tan exigente, sé un poco más diplomático, porque como sigas así te vas a quedar más solo que la una. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se han ido ofendidos hoy porque les he predicado la verdad? Si ustedes también se quieren marchar hoy, aprovechen y váyanse ahora mismo. Pero yo no voy a bajar el nivel
ni voy a predicar lo que la gente quiere oír para tener a más multitudes, para tener más gente y más aplausos. Tenemos que recuperar el valor perdido. Hemos sido valientes para emborracharnos, hemos sido valientes para engañar, hemos sido valientes para robar, hemos sido valientes para drogarnos, hemos sido valientes para tantas cosas, pero luego para Dios parece que esa valentía se difuma, se diluye y somos unos cobardes, ¿verdad? Pero yo creo que ha llegado la hora de decirle al Señor que nunca nos pase la tragedia que le pasó a la iglesia de la Odisea, que te perdió y tú dices, estoy a la puerta, llamo y nadie se entera, nadie me abre, como cuando el Señor sacó a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Pedro toda la noche en la cárcel, la iglesia orando, manda el Señor un ángel, lo saca de la cárcel y llega a la casa donde estaba la iglesia reunida y resulta que toca la puerta. Va una muchacha a abrir la puerta y dice, Pedro, ábreme, que estoy fuera. Y la muchacha entra al culto y le dice a los hermanos, Pedro está fuera. Y le dicen en el culto los hermanos, cállate hermana, por favor, estás loca. Oiga, que no me estoy inventando nada, es que esto lo pone en la Biblia. Lo llamaron loca. Los hermanos de la iglesia le dijeron, loca. Ese no es Pedro, ese es el ángel de Pedro. Uf, qué espirituales. El ángel de Pedro. Pero una pregunta, ¿este culto de oración para qué lo hemos hecho? ¿Para que el Señor cuide a nuestro pastor, a Pedro, y lo traiga pronto, sí o no? ¿Y ahora que está en la puerta, le llamamos loca a la hermana? ¿No será que ustedes son los locos y aquí la única cuerda es esta muchacha? Tardó más la iglesia en abrirle la puerta a Pedro que el Señor sacarlo de la cárcel. Somos nosotros los que a veces impedimos que el Señor se manifieste. El Señor no tiene problemas con los inconversos. Muchas veces el freno lo ponen los mismos cristianos. Cuando llaman loco a uno que quiere hacer algo diferente y no le creen. O cuando algunos dicen, no, ya Dios no hace milagros, pero porque ellos no creen que Dios pueda seguir haciendo milagros hoy en día. Y entonces predican desde sus púlpitos y predican desde sus libros que ya cuando murieron los apóstoles ya se acabaron los milagros, pero no porque realmente sea así, sino porque ellos no tienen la fe para creer que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía sigue habiendo cristianos hoy en día que impiden. La gloria del Señor en la iglesia. Todavía sigue habiendo cristianos hoy en día que le dicen al Señor, déjalo Señor, déjalo, no quites la piedra, no lo quites. Es que todavía sigue habiendo cristianos que dicen, vamos a seguir como estamos, sin meternos con nadie, sin meternos en líos por si acaso. Yo he venido para que ustedes pierdan el miedo al hombre y el único respeto que le tengan en esta vida se lo tengan solamente al Señor. Es imposible caerle bien a todo el mundo, totalmente imposible. Ni el Señor Jesucristo le agradó a la gente, a todos. Pero nosotros no estamos en este mundo para agradar a la gente. Nosotros estamos aquí para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga y que el Señor nos guarde. Aleluya. Vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nunca nos pase lo que a esta gente le pasó. Mucho templo, mucha riqueza, mucho de esto, mucho de aquello, pero lo principal, que era la presencia del Señor, la perdieron.
Hermanos queridos, le dijo Moisés al Señor, si tú no vienes conmigo, yo de aquí no me muevo. Y hoy tenemos que decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, yo no quiero presumir de una religión. Yo lo que quiero es tenerte a ti, Señor. Porque las religiones sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero el Señor Jesucristo hasta la muerte la venció, resucitando al tercer día. Y te pedimos, Señor, humildemente en esta noche que nunca, jamás, ni a nivel personal, ni a nivel de congregación, perdamos la gloria y la presencia de Dios de nuestras vidas. Que no nos enredemos tanto en las cosas de este mundo, en el materialismo y tantas otras cosas, que al final lo más importante, que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos olvidemos de eso. Guárdanos, ayúdanos a mantenernos siempre bien cerca de ti, Señor. Y contra viento y marea predicaremos tu palabra hasta las últimas consecuencias, si hace falta. Pero sabemos, Señor, que tú buscas una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia ordenada, una iglesia coherente, una iglesia que sea igual dentro que fuera de sus templos. Y para eso hoy en día, Señor, necesitamos pedirte mucha ayuda y mucha bendición, porque por nuestras fuerzas no podremos nunca llegar a ninguna parte.